¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. 21 horas con un minuto y bueno, acá medio calor porque estamos sin aire acondicionado. Pero la verdad es que tenemos 24 de temperatura y mañana vamos a tener un día inestable, pero con una temperatura más elevada que la que tuvimos hoy. Ustedes ya lo acaban de escuchar en el servicio, 26 grados o 27 aprox. Así que mañana va a ser un día más bien desagradable desde el punto de vista del clima. Hoy tenemos dos temas de nuestra vida diaria otra vez. Uno que tiene que ver con orden, seguridad. Otro que tiene que ver con nuestro bolsillo. Y Lisa Paredes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. También buenas noches, Gladys, y a toda Tu amigo Carlos Portillo hoy con 8 gorilas. ¿Qué pasó? No, en realidad eran sus funcionarios. Él se fue ya bien escoltado por si le escrachen. Y no quería hablar con la prensa, entonces se fue escoltado por si una pregunta le dañara, le llega a dañar. Pero ¿por qué los gorilas? Eso es lo que yo no entiendo. No, eran funcionarios de la Cámara y algunos funcionarios de la sala de sesiones. Que Gorilas. Es que imagínate, Albert, que tengas que enfrentarte a Lisa. Mira lo peligrosa que es. Sí, tremenda. Con su capa. Yo, si estaba para enfrentarme a Lisa, llevaba más gorilas. Gracias, Enrique. Y por TV Lorena Ponte. Las dos, no. Bueno, pero en realidad lo que se trató hoy en la Cámara de Diputados, yo estaba diciendo esta tarde, Lisa, creo que es uno de los eventos más importantes del día desde el punto de vista político, el rechazo de la reforma de la Ley Orgánica Policial. Así mismo, Enrique, eso fue un golpe porque no se esperaba, fue sorpresivo. El cartismo operó fuertemente justamente para rechazar y tuvo el aval de liberales y el partido Hagamos. Voy a contarte después algún detallito sobre eso porque estuve averiguando en el curso de la tarde. Gladys Benítez, ¿a cuánto está el dólar a esta hora? Estamos casi llegando a 6.400 guaraníes. Qué de vergüenza. hecho, que en el mercado mayorista ya está sobrepasando ese monto. Y es el pico en los últimos 16 años. Yo sé que vos tenés tu criterio con respecto a la intervención del BCP. Yo quiero que el banco intervenga porque eso me está sacando poder adquisitivo a mí y a vos y a todos. Hasta cierto punto. Pero también hay quienes piensan que todavía está dentro de los límites. ¿Quién? ¿Cuatro exportadores? Normales. 4 exportadores. 4 exportadores que tienen como variable de rentas nuestro salario. Lo que pasa es que hay personas que tienen inversiones en dólares también. No, y el BCP tiene que equilibrar. No Yo no te tiene... estoy diciendo ni que sí ni que no. Simplemente te estoy diciendo que hay versiones contrapuestas sobre ese tema en particular. El dólar, una preocupación para muchas personas que sobre todo tienen deudas en esta moneda y que por supuesto se dispara y ya se descontrola su presupuesto. Y por otro lado, hablando de presupuesto, también hoy vamos a hacer un repaso de todas las instituciones que están pidiendo aumentos salariales. Ya están desfilando por el Congreso con los pedidos de aumento para el próximo año. ¿Y esto qué significa? Que si es que se llegara a aprobar el próximo año, básicamente Hacienda va a recaudar para pagar salarios. Y más nada. Y más nada. O sea, trabajamos para que vivan los burócratas. Así mismo. Y todos esos servicios principales, importantes que tenemos, combustible para ambulancias, pago de kits escolares, etcétera, etcétera. Después voy a dar los detalles. Van a ser anulados si es que se llegaran a aprobar estos aumentos salariales solicitados. Una vergüenza. Se vienen las municipales, también hay que tener en cuenta ese condimento electoral. De eso se trata todo este tema. Nos quieren joder y de eso nomás se trata todo este tema. Nuestro WhatsApp, estimado amigo, es el 0971-444-200. Ustedes pueden escribirnos sobre lo que vamos a hablar de la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley Orgánica Policial, lo que vamos a hablar de nuestra economía, el dólar, quién gana con el dólar, quiénes perdemos con el dólar y la burocracia convertida en la dueña del Paraguay. Nosotros trabajamos para ello. Es una inversión, una subversión total del contrato social. Nosotros trabajando para la burocracia y la burocracia trabajando para sí misma. Es una vergüenza. Bueno, Lisa, empiezo pidiéndote que nos digas un poquito quién votó en contra de la reforma de la Ley Orgánica Policial. En contra. En contra. En contra votaron cartistas principalmente, todo el bloque cartista, podemos ver en la placa. Tenemos en la placa, a ver.
Este significa, estos votaron por la reforma. Por la reforma, pero vamos a tener en cuenta lo que votaron en contra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos por el liberal Andrés Rojas, que él es del partido, es del sector independiente del PLRA, pertenece a la bancada de Pastor Vera Bejarano. Blanca Vargas es cartista, Celso Maldonado es del bloque de Pastor Vera, Edgar Ortiz llanista, Érico cartista, Hernán Riva cartista, Justo cartista, Miguel del Puerto también cartista, Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados. Cartista. Roque Sarudi también, Sergio Rojas llanista, Vicente Rodríguez cartista, también Ariel, Carlos María López efrainista. 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 Pero efrainista que no entiende nada, por lo visto. No sé si bueno, no entiende o sea... No, yo te voy a contar algo. Del Pilar Medina, cartista, Edwin Reimer también, Esmerita Sánchez pertenece al bloque de Pastor Vera, Hugo Capurro es llanista, Raúl Latorre cartista, Roya también, Roya es del equipo de Pastor, tenemos a Tomás Rivas recientemente salvado, Sí. Su voto es clave también porque recordemos que le dieron el salvataje, entonces Claro, tenía que ponerse sí. a tono. Y Walter, cartista. Walter Harms, todos son cartistas, ahí está Carlos Portillo. Carlos Portillo que anda por su efrainista cabeza. liberal. Liberal. Enrique Minor llanista, Sí. después otro Fernando opositor, Ortellado es cartista. Él es... Ortellado, Cartista, sí, no, sí. Me confundí con Orelloni, sí. Hugo Ramírez, cartista. María de las Nieves, ella es del equipo de Pastor Vera. Nazario, cartista. Roberto Acevedo es... Efrainista. No sabemos. Pertenece a un bloque que está aliado al efrainismo. ¿Y Salustiano? Él es líder de la bancada efrainista. Y Ulises Quintana recientemente salvado. Bueno, Añitete. acá yo voy a contar... Primero hagamos un pequeño experimento, o sea, no un pequeño experimento, una pequeña posición de qué se está discutiendo. Esta es la ley 222, estimados amigos, y leyes complementarias y supletorias, que es la que organiza la policía. La ley 222 y sus complementarias y supletorias establece, estimados amigos, un sistema de autonomía policial. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el comandante de la policía reporta al ministro del Interior y el ministro del Interior es el jefe del comandante de la policía, artículo 175 de nuestra Constitución, ese jefe, el ministro del Interior, no puede entrar en la policía, no tiene ninguna capacidad de chequear ni controlar los niveles gerenciales de la policía, no puede nominar comisarios, no puede ordenar pases a retiro, no puede ordenar promociones, no puede definir quiénes ascienden, quiénes no ascienden, quiénes se van a retiro, no puede chequear cómo funcionan las comisarías, nada. Entonces se presenta este proyecto de ley del gobierno y del partido Patria Querida que pretende establecer por primera vez en la historia de la democracia paraguaya el control del poder civil sobre la policía, con dos criterios. Se elimina totalmente la dependencia de los cargos jerárquicos de la policía, de la cuestión corporativa que surge del colegio de policía y se lo relaciona al mérito. Si vos querés ser comisario, tenés que tener mérito, tenés que ganar un concurso. Si vos querés ascender, etcétera, etcétera, y tu retiro no le afecta a tu promoción. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es que asuntos internos, es decir, el chequeo, el gerenciamiento de la policía, pasa a depender del ministro del Interior. No como ahora que depende del comandante y, por supuesto, nunca pasa nada. ¿Quién se opone a esta reforma? Horacio Cartes. ¿Por qué se opone a esta reforma el señor Cartes? Perdón, Isa, quiero hacer esta exposición nomás, ya entramos en la Cámara. Porque el señor Cartes necesita a la policía, estimado amigo, para que el cigarrillo no tenga problemas para salir del Paraguay. Y desde hace 18 o 20 años, Cartes es el jefe real de la policía paraguaya. Ahora que fue presidente, los 3 comandantes de la policía fueron derivaciones de su trabajo con Tabesa. Y antes y ahora mantiene ese esquema. ¿Por qué él no puede admitir el control civil de la policía? Porque si hay control civil de la policía,
se observa la vista gorda de los comisarios de Canindeyú, de Alto Paraná y de Amambay y de Ñembucú sobre el paso del cigarrillo. Y esto significa, según el operativo miope brasileño, 1.500 millones de dólares por año. De eso se trata este negocio, estimados amigos. 1.500 millones de dólares por año. Entonces ellos necesitaban liquidar este proyecto porque este proyecto liquidaba la dependencia que la policía tiene de Tabesa desde hace 18 o 20 años. ¿Cuál es la sorpresa de hoy? Nosotros hablamos esta mañana con el ministro del Interior, Lisa, y Euclides Acevedo nos dijo, hablamos con el presidente de la Comisión Constitucional, de Luis Maidana, acordamos que se postergaba para el martes para introducir algunos elementos de discusión. Y le farrearon a Euclides. Se están riendo de él ahora, carcajada ahí en lo de Cartes. Asimismo, porque la semana pasada habían dicho de que se iba a hacer una audiencia pública. Luego suspendieron porque bajo el argumento de que querían discutir en comisión. Sin embargo, le convocaron a gente que obviamente iba a hablar en contra de este proyecto de ley, que eran familiares de policías activos, ¿verdad? Salieron con la excusa de que este es un proyecto de ley que viola el artículo 175 de la Constitución Nacional sobre la policía. Al contrario, la ley 222 viola el artículo 175. Bueno, ese fue el argumento que ellos dieron. Entonces, este fue Federico Acuña. Así mismo, sí. Él también fue. El ex comandante y ministro ex ministro del Interior. Bueno, con esa excusa, después supuestamente le iban a convocar a Euclides Acevedo, sin embargo, quedaron en que, a Villamayor, y como surgió su cambio, quedaron en convocar a Acevedo. Quedaron que lo iban a hacer el próximo martes y que iban a aplazar este proyecto de ley que, por cierto, no tenía siquiera dictamen de comisión. El tratamiento se violó, o sea, Aliana violó el reglamento interno de la Cámara de Diputados al incluir este proyecto de ley sin dictamen en el orden del día. Entonces forzaron esa situación, metieron en el orden del día, igual le dieron tratamiento. Aliana no es un violador consuetudinario de la Constitución, porque Aliana tiene una sola Constitución en su cabeza, la orden de Cartes, porque él es un empleadito, vendedor de cigarrillos. Entonces, si Cartes le dice que viole la Constitución, si Cartes le dice que demuela al Congreso, si Cartes le dice que se tire del último piso del Congreso, Aliana obedece. Aliana no tiene voluntad propia. Bueno, yo no sé para qué me contás lo de Aliana, para ponerme nervioso. Esa fue una jugada magistral que hizo el cartismo y obviamente en un primer intento hace como 22 días no le salió esto porque obviamente no tenía el respaldo de los liberales, porque necesitaba evidentemente los votos de los liberales, pero esta vez consiguió y consiguieron su propósito. Muchos liberales, 18 liberales acompañaron vamos a decir, este entierro del proyecto de ley que planteaba una reforma de varios artículos de la Carta Orgánica Policial. Y ahora yo quiero hacer una denuncia. ¿Me permitís? Sí, adelante. Bueno, señores del Partido Liberal Radical Auténtico, yo no conozco gente tan inmoral como ustedes. Ni siquiera los colorados. Miren lo que estoy diciendo. Los colorados son inmorales, pero ustedes son el doble. Porque ustedes dicen que son liberales, pero ustedes son traficantes, más nada. Hoy se hizo un quid pro quo de puro tráfico, mi querida Lisa. A lo mejor ya escuchaste lo que voy a contar. El senador Víctor Ríos fue el principal operador para que los votos 18 del Partido Liberal vayan a mantener el sistema autoritario de la policía, a cambio de que el cartismo vote a favor de desechar el proyecto contra los rectores políticos. Quid pro quo. ¿Estoy mintiendo, Víctor Ríos? ¿Estoy mintiendo? ¿Quién fue el principal operador? Y después todavía tenemos que escuchar que estos sujetos del Partido Liberal Radical Auténtico vienen a pontificar sobre que tienen moral y buenas costumbres. Ustedes son una partida sin vergüenza. Ustedes no tienen ningún principio. Ustedes son lo peor de la política paraguaya.
Y todavía tienen el tupé de aparecer disfrazados de ser la alternativa. Por Dios, los colorados son más honestos que ustedes. Los colorados jamás harían una transacción asquerosa como esta. Para que un tipo pueda mantener su doble salario y su doble función, sacrificaron el control civil sobre la Policía Nacional. Estoy mintiendo, Víctor Ríos, tenés el teléfono a disposición. Nos llamás y das tu punto de vista. Enrique, pero ni siquiera se concretó esa versión que surgió también de que supuestamente hubo ese canje entre los liberales y los cartistas porque se aplazó por 8 días el proyecto de ley que prohibía justamente que un rector o un decano... No, se aplazó por ahora, los cartistas van a votar. Sí, pero no, ni siquiera rechazaron, o sea, le tienen ahí, ¿verdad? Porque No, el es que hecho le de que tienen no, ahí porque le dijeron, esto te vamos a dar si vos nos das. Y es efectivamente lo que pasó. Víctor Ríos, no tenés vergüenza ya. De muy buenas fuentes te estoy dando esta información. Otra situación que sorprendió bastante fue la de Ulises Quintana, que se quedó, se empacó en su banca y no se levantó. Él votó justamente en contra del proyecto del Ejecutivo. Ayer nomás él decía que quería ser intendente de Ciudad del Este y que iba a tener el apoyo de Mario Abdo Benítez. Con esta situación no sé cómo quedará eso, ¿verdad? Pero yo creo que esto es más bien un canje, un cambio de favores, porque la semana pasada, recordemos, Ulises Quintana fue salvado por esta mayoría, por este grupo de diputados. Sí. Entonces es como un canje, al igual que Carlos Portillo. Carlos Portillo obviamente le debía mucho al cartismo porque le salvó. Claro, es otro que votó y después todavía claro, por eso tenés que andar con guardaespaldas, Badulaque, Portillo, a vos te hablo. Por eso tenés que andar con guardaespaldas, porque si te vas solo por la calle, la gente te va a escrachar, porque sos una persona escrachable. Ese es el video, Enrique, no sé si podemos a ver, escuchar el audio. Portillo, ¿por qué no habla? ¿Por qué empujan así? Pidió custodia adicional. Portillo ingresó con 6 guardias para que no podamos acercarnos a él. Este es el nivel de carácter con el que ingresa este diputado. Diputado, ¿por qué no habla? ¿Por qué empujan así? Pidió custodia adicional. Portillo ingresó con 6 guardias para que no podamos acercarnos a él. Yo, Víctor Ríos, voy a decir una cosa hoy, que es miércoles 16 de octubre, 21 a 19. Si el cartismo llega a votar el proyecto que excluye a los rectores de la vida política para favorecerte, no te voy a dar ninguna tregua, Sherá. No sé si sirve o no sirve lo que yo te estoy diciendo ahora, pero no vas a tener más tregua de mi parte, ni una, cero, porque quiere decir que no tenés ni un principio, estimado. Sos lo peor de lo peor. Sacrificar el control civil de la policía por tu sueldito de rector. Yo no sé, espero que los cartistas me desmientan. Espero que me desmientan. Espero que cuando se vote esta cuestión, voten en contra. Pero tengo buena fuente de que te van a salvar. Vas a poder seguir siendo rector y senador y ganando 40 millones acá y 80 millones acá. Víctor Ríos. Y vas a poder seguir vendiendo bancas, como vendiste las bancas de Mercosur, a $200.000. Ese es el Partido Liberal Radical Auténtico. Y después quieren decir que son la alternativa de Efraín Alegre. Ustedes son la alternativa. Permitime una sonrisa, estimado. Por favor. Ustedes son la alternativa. Pero si ustedes ni siquiera están por el control civil de la policía, ustedes sacrifican una piedra angular de la filosofía liberal, que es el control civil sobre la fuerza de seguridad, por un carguito. Ustedes de liberales, pero no tienen, ustedes de liberales tienen la usurpación del nombre. Ustedes son usurpadores. Ustedes son una partida sin vergüenza. Los colorados son un gran partido al lado de ustedes. Escoria, gusanitos. ¿Entendés? Eso, perdón, tenía que decirlo porque resulta que no, lo que pasa es que por eso Salustiano Salinas. Mira lo que te voy a decir. Gladys, Lisa.
se comprometió con nosotros el diputado Salustiano Salinas de contestarnos estas cuestiones. Ahora, ¿sabe qué hizo? Apagó su teléfono. Salustiano. Un clásico del Cobarde, cobarde. ¿Sabes por qué apagas tu teléfono, Salustiano? Porque sos un cobarde. ¿Y sabes por qué sos cobarde? Porque no podés explicar lo inexplicable. Ningún liberal del mundo, ni en Ruanda, ni en Australia, ni en Nauru, ni en Groenlandia, ninguno votaría en contra del poder civil sobre la policía. Ustedes sí lo hicieron. Por eso tenés apagado tu teléfono. Badulaque. ¿Entendés? Eso nomás. Y no te animás a hablar ni conmigo ni con nadie porque no podés sostener ni un segundo esto que te estoy diciendo. Badulaques. Ustedes son una porquería. Este partido tiene que desaparecer el viernes 18 de octubre y lo que ustedes tienen que hacer es un obituario. Ustedes tienen que hacer un obituario y disolverse porque son una porquería. Esperemos que la representación mejore con el desbloqueo, ¿verdad? Pero por favor, esto no tiene más remedio. Esto no tiene más remedio porque además toditos se financian en negro. ¿O no, Efraín Alegre? ¿Dónde están las contabilidades del financiamiento del Partido Liberal? Mostrá, pues. Pero por favor, me da ansiedad. ¿Qué más pasó en la Cámara de Diputados? O sea, ¿esto se puede volver a presentar? ¿No se puede? No, dentro de un año, como la Constitución lo menciona, ya no puede volver a presentarse un nuevo proyecto. ¿Y si presento una coma cambiada en la Cámara de Senadores? Esa es otra interpretación que dicen que sí, si le cambias algunas comas, o sea, se puede presentar. Ese es el argumento que algunos dicen, pero ya dependerá finalmente de la mayoría que pueda validar eso. Mostrarnos un poco la ley. La ley, la 165. La que querían... Estos son varios los artículos. La verdad que el proyecto de ley plantea una serie de artículos. Los principales son los correspondientes al grado de ascenso, ¿verdad? Se va a premiar la meritocracia y ya no va a ser más por antigüedad. Exacto, que es lo lógico. O sea, vos vas a ser un tipo que tiene que pasar por el polígrafo y vas a tener que tener un mérito y aptitudes para poder ascender. Ahora ascienden por antiguo. Cualquier ladrón se convierte en comisario general. Después se va a hacer una evaluación del desempeño del personal. Eso también va a regir tanto para cargos, para direcciones, como también para ascensos, ¿verdad? O sea, se va a medir la capacidad que pueda tener un policía y eso era requisito principal de que se iba a premiar la meritocracia. Se iba a dignificar la policía, sin embargo, con esto se echa por tierra todo no, esto murió. Esto es lo que quería. Esto es el control civil, estimado amigo, sobre la policía. Pero atender a los liberales. Los liberales en contra, o sea, los liberales a favor de los militarotes. Pero bueno, después, la modificación del artículo 43, que es justamente de la carrera, más exigencia para el ingreso, evaluación psicológica, física, se iba a incluir el polígrafo. También para los cargos más sensibles, Ministerio del Interior iba a reglamentar la composición, organización y función. Eso era lo que más le molestaba a los cartistas. Ellos decían que se iba a dar porque esto poder le saca absoluto pues. al Ministro del Interior cuando iba a quedar relegado el comandante. Este artículo, esta modificación del artículo 43, estimado amigo, es lo que le saca a Horacio Cartes el control de la policía para vender el cigarrillo en Brasil. Acá está. Yo no quiero que me crean a mí. Acá está. Con esto, Cartes no puede seguir nombrando comisarios. Sencillo. El último punto que dice control a referéndum por parte del ministro de las listas de ascenso, ese es clave también. Claro. Porque hoy día sabemos, se cocina todo. El comandante es el que designa finalmente quién. Y ahora iba a tener poder absoluto el ministro, iba a tener la última palabra, pero esto ya se entierra ya dentro de un año si quieren volver a plantearlo o a plantear algunas Para mí que hay que plantear de nuevo en el Senado. A ver qué más tenemos. También la justicia policial. Esto es asuntos internos. Asuntos internos. Sí. Nombramiento de jefe, reglamento disciplinario. La verdad, increíble la cantidad de artículos que se modifican en esta carta orgánica. Fallos disciplinarios no serán recurribles ante tribunales. Después también está la organización. El ministro era quien iba a elegir al director general, miembro de la Dirección General de la Justicia Policial. Propuestas de nombramientos presentadas por el ministro iban a pasar al Ejecutivo, nombramiento de comisarios principales y oficiales superiores por parte del comandante de la Policía Nacional.
O sea, le iban a dar muchísimo poder al ministro del Claro, Interior. que es lo que ordena el artículo 175 de la Constitución. Para esos bandidos que están mintiendo ahora sobre el tema, estimados amigos, Pedrito, dame un segundito. Tengo acá la Constitución de nuestro país y quiero leer el artículo 175 para que ustedes vean que estos bandidos simplemente mienten, pero así, sin desparpajo, mienten de una manera... estoy con el teléfono, así que les pido disculpas. Mi computadora se apagó, entonces estoy con mi Constitución telefónica. Muy bien. Puede ser eso, ¿verdad? Acá tenemos una versión impresa también de la No, pero eso Constitución no hay que Nacional. usar, no, No, hay que recurrir siempre al papel. no hay que usar más papel. Acá tenemos Larga vida el papel. 175 de la Policía Nacional. Espera, ¿Ves? no, ¿Te das yo cuenta? te voy a leer. Larga vida el papel. 175. Atiendan bien, señores. 175. La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, ahora están deliberando abiertamente, obediente, organizada en carácter permanente. Dentro del marco de la Constitución tiene la misión de preservar el orden, investigar los delitos. El mando de la policía será ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente. Los policías no podrán afiliarse a partido o movimiento político ni realizar ningún tipo de actividad. Perdón, este es el párrafo que me falta, el más importante. Institución profesional deliberante, obediente, organizada de carácter permanente, en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la nación. Federico Acuña, señor ex comandante, ex ministro, ¿vos no entendés esto? ¿O tengo que explicarte? En dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad. O sea, el ministro del Interior es el jefe de la policía. Pero ¿qué hicieron ustedes, manga de tramposos? Con la ley 222 cercenaron este artículo y le ataron las manos al ministro del Interior, que no puede gerenciar nada en la policía. Y todavía son más caraduras, porque los fracasos del sistema de seguridad, después ustedes, con toda tranquilidad y desvergüenza total, le achacan al ministro del Interior, cuando que son ustedes los que hacen el desastre. Ustedes están totalmente sometidos a Horacio Cartes para el paso del cigarrillo a Brasil, 100% sometidos. Y como dejan pasar el cigarrillo, tal vez dejan pasar muchas otras cosas, ¿verdad? Y nadie puede controlar, porque la ley 222 dice que el ministro no puede entrar en la policía. Y eso votaron los liberales. Con este archivo del proyecto de ley, el pueblo pierde una importante oportunidad, que era la de dignificar a la policía y que tenga mejores efectivos policiales al frente, ¿verdad? Eficiencia, pero evidentemente no es posible. Y yo quiero hacer una valoración política contigo. Otra vacunada de Cartes al presidente. Sí, le dejó en offside a Añetete, Al que presidente. intentó dejar sin fondo la sesión, pero los liberales y Ulises Quintana Bueno, eso de Víctor Ríos tiene que explicar quedaron mañana. ahí Espero firmes. que, Víctor, podés explicarle a ABC Cardinal, pero si no querés hablar conmigo, explicarle a Ñandutí, explicarle a Monumental, a 1 de marzo, al que se te ocurra, pero explica cómo es eso que vos estabas operando para que estos badulaques voten a favor de mantener la autonomía policial. Víctor Ríos, por favor, explicarle vos a alguien. Ese proyecto tampoco tenía dictamen, Enrique. Claro que no tenía dictamen, pero por favor, sea. Ay, bueno. Mensajitos. A ver. No solo Víctor Ríos y su cargo de rector magnífico, también Eusebio Ramón Ayala, presidente de la bicameral, transando a cambio de 4 años más como senador, le prometió un veredicto de la Corte Suprema. Investiguen. Esto yo no sé, a mí no me consta. ¿Qué más? Está muy lindo el programa, Santiago, Santiago. No, ese es Santi González. No sé. Puede ser. Ponerme un poco mi carita. Yo que soy parecido a Santi. Bueno, está bien. Soy del PLRA, pero nunca me convence Efraín. Nosotros somos del movimiento siglo XXI del PLRA. Y siempre los oficialistas dan la oportunidad de minoría del doctor Ruiz Díaz. Soy Bernardo Sanabria. Otro,
Te felicito, Vargas, por no tener miedo de decir lo que el pueblo cobarde tiene. El pueblo no es cobarde, estimados amigos. El pueblo no es cobarde. Nosotros estamos en Paraguay sometidos a una situación en que hay que entender por qué la gente no sale. Estimados, en nuestro país, la salida a la calle se convirtió en un negocio de alguna gente. Entonces es razonable que la gente no salga a la calle. Nadie tiene por qué salir a hacer negocio de otro. Así de simple es. ¿Qué más? Enrique, muy bueno tu programa de Santa Rosa, pero cada vez que entra tu programa se congela. No sé. En ninguna parte de la ley dice que no se puede presentar de nuevo. Sí, yo creo que se puede presentar de nuevo, pues hay que cambiar algunas cosas. Hay que modificar. Hay que modificar alguna letra, algún concepto. Eso es verdad. ¿Puede estar esa ley sobre la Carta Magna y la pirámide de Kelsen? No, lo que pasa es que esta ley tiene una salvedad, entre comillas, constitucional, y es que el comandante sí reporta al ministro del Interior. La ley 222 le da, o sea, el comandante sí reporta al ministro del Interior. Lo que pasa es que el ministro del Interior no puede hacer nada. Puede retirarle al comandante, pero retirar al comandante implica retirar toda una remesa. Y no significa que puede controlar los cambios internos. Es dramático. Les felicito, espero que sigan así. Soy Fernando. Buenas noches, sin pelo en la lengua, hablando del liberalucho. Pregúntenle a Reina Alegre, su amiguita Iris Rocío González, esposa del exministro Denis Lichi. Ah, yo no sabía eso. Somos todos parientes también acá, Pausa.